La antipoesía. El año 1954, el poeta chileno Nicanor Parra publica Poemas y Antipoemas, libro que le daría nombre a su proyecto literario La Antipoesía. ¿Qué lo caracterizaba? Un desenfado y deseo de ruptura hacia la poesía de la generación anterior, del 38, que para Nicanor Parra caía en lo elevado, inentendible y solemne. Se había alejado completamente del lenguaje de la gente común y corriente. Nicanor Parra propone que los poetas bajen del Olimpo. Con esto quiere decir que empleen en su lenguaje la expresión del lenguaje común, el lenguaje del día a día. La antipoesía hace dialogar la escritura poética con otros registros, la ciencia, el periodismo, la conversación cotidiana, etc. A nivel ideológico, la antipoesía no es insensible a los problemas sociales o a la angustia de la época en la que las grandes certezas del mundo humano se ponen en cuestión por la guerra, pero no los trata desde algún tipo de compromiso político, sino desde una actitud que permanentemente ironiza y critica. La obra de Nicanor Parra goza de reconocimiento en todo el mundo. En Chile, además, abrió el camino para una corriente de poesía que perdura hasta hoy, lejana al habla culta y elevada, dándole un espacio importante a la utilización de la ironía por sobre la expresión de sentimientos. Por senderos distintos, uno puede constatar la influencia de Nicanor Parra en autores tan disímiles como Alejandro Jodorowsky, Enrique Lihn o Rodrigo Lira. Además, la antipoesía parriana entronca con una corriente latinoamericana que se ha llamado poesía conversacional. Aunque no es exactamente lo mismo que la antipoesía, comparte con ella su acercamiento al lenguaje coloquial, la preocupación por temas cotidianos y la crítica a la poesía lírica tradicional. Autores importantes de esta corriente son Ernesto Cardenal de Nicaragua, Mario Benedetti de Uruguay o Roque Dalton de El Salvador. Veamos un ejemplo de antipoema, un fragmento del antipoema titulado Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está allí para que el árbol no crezca torcido. Vemos que se manifiestan de forma muy clara las ideas que caracterizan el proyecto antipoético de Nicanor Parra. Ahora tienen frente a ustedes algunos ejemplos de los artefactos parrianos. Los artefactos parrianos son una manera de expresar que el mismo poeta inventó, que consiste en una imagen y unos textos que se caracterizan por su ingenio, su acidez crítica y por llevarnos a cuestionar las verdades que tenemos por obvias. Aquí, por ejemplo, hay una ironía a un poema de Gustavo Adolfo Bécquer muy conocido. Y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Aquí nos muestran un elefante, símbolo de un animal de fuerza, fiereza, pero al mismo tiempo tranquilo, herbívoro, y dice: ¿hasta cuándo siguen fregando la chimba? Yo no soy derechista ni izquierdista, yo simplemente rompo con todo, mostrando esta actitud de descompromiso político que podemos ver en Nicanor Parra. Vemos aquí un artefacto que tiene tintas de crítica social. Para que algunos pocos coman bien, es preciso que muchos coman mal. La gracia en todo esto está en que uno lo deja pensando, introduce la reflexión por medio de la crítica y la ironía.